Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Vamos a dar comienzo a una clase más del libro que hemos venido estudiando acerca de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Estamos, por la gracia de Dios, en el capítulo 5, mirando la providencia, la divina providencia, y ya hemos avanzado 4 párrafos y ha sido realmente un excelente documento que estos hombres de pasado decidieron concentrar o condensar de una manera práctica y sistemática las enseñanzas y las doctrinas principales que nosotros tenemos en la Biblia. No estamos estudiando un libro inspirado, que es la Confesión Bautista de Fe. No es un libro inspirado, pero no deja de arrojar gran bendición para la vida de cada uno de nosotros cuando por medio de esta herramienta podamos entender y ayudarnos a esclarecer varios pasajes y sobre todo doctrinas que anteriormente algunos de nosotros estábamos en desacuerdo. Y entonces es una gran bendición y por eso la estudiamos siempre con la regla que nos ha marcado, que es que la Biblia siempre va a estar por encima de cualquier otro documento que nosotros podamos traer a desarrollo o a enseñanza aquí, sino que este libro lo que hace es apoyar las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios de una manera visible, práctica para nosotros, cuando ya nosotros podamos encontrar las doctrinas en la palabra de Dios y contextos y sobre todo con la revelación del Espíritu Santo que nos enseña a entender con más claridad la palabra de Dios. Vamos a orar antes de seguir para pedirle la dirección de nuestro Señor, que sea Él quien guíe cada una de las palabras y que sea de gran provecho a cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por el privilegio que tú nos regalas de estar aquí en tu casa, Señor. Hoy que es día santo, agradable, Dios mío, y la promesa que por medio del profeta Isaías tú dijiste que si nosotros retrajéramos nuestra voluntad en tu día santo y lo llamáramos santo, delicia, glorioso de Jehová y lo veneráremos, Dios mío, tú derramarías grande bendición. Sería de gran provecho a nuestros corazones la palabra que se ha de impartir, Señor. Y basado en esa promesa es que te pedimos, te rogamos, Señor, te imploramos que nos ayudes, nos bendigas y que nuestros corazones estén atentos y nuestras mentes alistadas para escuchar tu palabra, Señor. Oh Padre, todo te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ya habíamos visto los primeros 4 párrafos. Habíamos visto cómo que Dios controla en su providencia, Él siendo la causa primaria. Y decíamos por qué es causa primaria, ya que Él es eterno, de Él es que vienen todas las consecuencias de todas las cosas. Y entonces habíamos visto que Él no solamente las ordena, sino las dirige, y aún estas causas secundarias que habíamos visto, las que son tanto necesarias como las contingentes, o sea, que son causas que pueden ser para nosotros, pueden ser o gobernadas, o obligadas que sucedan, o las que sucedan al azar, como son las causas contingentes. Dice que estas también son dirigidas y gobernadas por Dios. Entonces, a grandes rasgos, lo que estamos viendo de la providencia, pudiéramos resumir lo que es el decreto de Dios en forma práctica, aplicado prácticamente. Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiera nada, Él decretó todas las cosas y todo se ha venido a través de un cumplimiento, y esto podemos verlo a través de la providencia, ya que nosotros quizás no actuemos de una manera en contra de los medios,
pero Dios ningún medio lo limita. Dios opone los medios para hacer su voluntad. Dios usa estos medios. Dios opera en contra de los medios, como hemos visto en el nacimiento virginal del propio Señor Jesucristo y muchos otros ejemplos más. Y aún sin los medios, Dios no necesita los medios para él mostrarse como Dios, para él mostrar su gloria. Y entonces, y nos gozamos realmente en el último capítulo cuando vimos que Dios libremente, Él ordena todas estas cosas para su propia gloria. Bueno, en el día de hoy estaremos entrando ya en el capítulo estaremos en el capítulo 5, pero en el párrafo número 4. Y aquí vemos cómo comienzan los autores de la Confesión de Fe hablando y dilucidando este párrafo. Dice, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la infinita bondad de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su predeterminado consejo se extiende incluso hasta la primera caída y todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y quiero hacer una pausa aquí, porque realmente en todos los capítulos hemos visto cómo van exaltando características de Dios de una manera importante. Vemos en el capítulo 1 como dice que el Dios y creador de todas las cosas en su poder y sabiduría infinito. En el capítulo 2, en el párrafo 2, vemos que dice con su previo conocimiento y decreto de Dios, que llegan a suceder todas las cosas de una manera inmutable e infalible. En el tercer párrafo vemos que dice que Dios en su providencia ordinaria hace uso de los medios, o sea, en su providencia. Y hoy vemos en el cuarto párrafo que comienza con el poder omnipotente, o sea, un poder sin límite, la sabiduría inescrutable, una sabiduría que no tiene fin, y la infinita bondad de Dios. O sea, estas tres características o atributos de Dios son los que los autores de la Confesión de Fe van a ir desarrollando en este párrafo, de tal manera que vamos a ver hasta dónde llega el alcance de la providencia de Dios, que no es más que el gobierno de una manera práctica. ¿Y por qué tocamos esto? ¿Por qué quise insistir en esto? Porque vamos a entrar precisamente en algo que muchas personas piensan que fue algo que sucedió al azar, y es la caída del hombre. Muchos piensan, y aún hermanos en la fe, piensan que eso fue un acto que puso a correr la Trinidad y tuvieron que hacer un plan emergente para salvar a la raza humana. Cuando nosotros estudiamos a un Dios trino, un Dios que gobierna sobre todas las cosas, vemos un Dios que ha decretado incluso hasta la caída. Y entonces venimos a este punto donde Dios proveyó todas las cosas para controlar aún hasta la caída del hombre. Ahí estamos adentrándonos en lo que comienzan los autores de la Confesión de Fe, con una sabiduría inescrutable. Para nosotros muchas veces, y no dudo que cada uno de nosotros se haya preguntado, bueno, si Dios era Dios, ¿por qué permitió el pecado? Bueno, esto entra entre la insondable sabiduría de Dios. Y como hemos dicho en otros párrafos, no es que Dios creó el pecado por el mero hecho de crear un mal, sino Dios permitió el pecado porque atrás venía, ¿qué? Como hemos dicho, un bien mayor. Y hemos visto varios ejemplos. Dios permitió que su hijo, por el predeterminado consejo de su voluntad, fuera capturado, apresado y crucificado por manos de inicuo, pero era necesario que Cristo muriera, porque sin su derramamiento de sangre no tuviéramos perdón de pecado.
y así muchos ejemplos. Y quiero... Porque realmente fue, sí, cuando vayas a decir algo, ponte detrás del micrófono. Es la primera caída porque realmente fueron los primeros que cayeron. Adán y Eva. Antes de eso no había caída. De hecho, caída en la tierra. De hecho, había existido una caída que era los ángeles, que se rebelaron contra Dios, etc. Pero aún aquí, dentro del contexto que nos compete a nosotros, la primera caída a la cual nos une es la caída de Adán y Eva. Pero aún esa primera caída de los ángeles, de hecho el mismo versículo lo dice, no solamente la caída tanto de los ángeles como de los hombres. O sea, aún esa primera caída se remonta a esos ángeles que desobedecieron de Dios y que se desligaron de su santidad. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos cómo Dios, Él está controlando, va a estar controlando aún la caída, y vamos a ver varios textos que apoyan esto. Vamos a buscar en Romanos capítulo 11, versículo 32. Yo lo tengo aquí. Bueno, si lo quieres leer, está bien, perfecto. Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Exactamente. Y aquí Pablo en esta carta a los romanos, fíjese que esos 3 versículos tienen un gran enlace uno del otro. Dice, porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todo. ¿Cuántos este texto no los ha dejado con la boca abierta? ¡Wow! Ahora él va a tratar de explicarlo. Y como mismo nosotros tenemos que acudir a esta sabiduría insondable para hallarle una explicación, solamente fue Dios quien lo hizo para su propia gloria. Es lo mismo que explica Pablo. Dice, oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En otras palabras, el ser humano no tiene absolutamente nada que discutir o altercar con Dios o pedirle a Dios una explicación de esto que sucedió, porque fue única y exclusivamente por el previo conocimiento de su voluntad para alabanza de su gloria. Y vean el texto 33, el 32 como dice, porque Dios sujetó a todo en desobediencia para un propósito. Y Dios no hace las cosas al azar, no es que las hizo porque la hice y porque estaba aburrido en el cielo, no tenía más nada que hacer y la hice. No, todo Dios lo hace por un propósito. Dios sujetó todo en desobediencia para tener misericordia de todos. En otras palabras, hermanos míos, si nosotros no hubiéramos experimentado la caída, no hubiéramos conocido el amor de Dios. Si todos fuéramos sin pecado y perfecto, no hubiera habido necesidad de un Salvador, alguien que tuviera misericordia, mostrar realmente la grandeza del amor de Dios que fue capaz de entregar ¿qué? Su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, no hubiésemos conocido un bien mayor. De hecho, te digo, esto es un tema realmente que para muchos creyentes les resulta de tropiezo ver lo de la elección para reprobación, elección para salvación, decreto, Dios todo lo tiene estipulado. Y entonces nos llevan a dos puntos extremos. O Dios, si Dios todo lo tiene calculado, ¿para qué nosotros predicamos? O de todos modos, Dios nos está tratando a nosotros como roboces, al final tenemos que hacer lo que Él dice.
No, sin embargo, vemos que para alabanza de su gloria, Dios permite que nosotros libremente actuemos según la providencia de sus actos. Ahora, Dios no va a forzar nuestras voluntades, como lo vimos en el capítulo de los decretos, sino que Dios va a hacer que nuestras intenciones, la providencia de los medios, va a llevar a que se haga todo conforme a la alabanza para su gloria. Todo ese principio establecido y decretado por Dios tiene un fin: la alabanza de su gloria. No es nuestra salvación. No, nuestra salvación va a trabajar en base a la alabanza de su gloria. Su creación es para la alabanza de su gloria, y aún la guerra final en el Armagedón va a ser para proclamar totalmente la alabanza de su gloria, como lo hemos visto en las clases de miércoles del día del juicio. Que al final, ¿qué? Todo va a funcionar para mostrarle a Él. Él en el día de juicio va a desplegar todo su carácter, su santidad, su pureza, su claridad, para dejar a todos sin excusa de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo va a funcionar para alabanza de su gloria. Vamos a buscar segunda de Samuel 24:1. Sí. De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel y provocó a David contra ellos y dijo: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Bien, aquí vemos algo. Vemos cómo la ira de Dios se encendió contra Israel y Dios manda, dice, David es tentado para que haga el censo. Y aquí aparece como que fue Dios quien tentó a David. Pero eso se contradice con lo que dice la Escritura, de que Dios no puede ser tentado ni él tenta a nadie. Ahora, ese texto quiero que lo tengan ahí y vamos a leer el próximo que aparece en Primera de Crónicas 21:1. Y dice, aquí lo tengo, dice, el rey espérate, lo puse, Primera de Crónicas, 21:1. Ok. Sí, no, disculpe, había tenido. ¿Alguien que lo lea? Es que había puesto marcado que no. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Bueno. Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Ahora, aquí vemos cómo Dios en su gobierno está dirigiendo aún ese mal que se está haciendo en contra de él. ¿Y por qué el censo era pecado? Bueno, muchas veces leemos, no, pero si era un censo, es que ahí se estaba poniendo en duda de que si David tuviera suficiente ejército para ir a la batalla. Lo que se estaba poniendo en duda de que Dios necesitaba más personas